Voy a compartir la pantalla. Ya está. ¿Se observa la pantalla o no? Esto no es. Sí, profe. Ya, miren, lo que les decía es lo siguiente, ¿no? Vamos a desarrollar lo que es ejercicios con respecto a este tema de diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? A ver, vamos a ver en parte de ello una parte teórica para iniciar. ¿Ya? Bueno, esto vamos a ver. Ya. ¿Se puede leer toda la pantalla? ¿Se observa toda la pantalla? ¿Sí? ¿O hay una Sí, barrita? profe. No, ya. Miren, pasos para representar un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a ver nosotros estos pasos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Para representar el peso, ¿qué es lo que nosotros hacíamos, jóvenes? ¿Se acuerdan? El peso se representaba del centro hacia abajo, ¿sí? Del centro hacia abajo. En cambio, cuando nosotros tenemos una cuerda, va a aparecer una tensión, ¿no? Que lo sostiene, ¿no? O que trata de sostener, ¿no? Y también vimos lo que es una fuerza normal. Esa fuerza normal es de manera perpendicular, ¿no? Cuando hay superficies en contacto, cuando están en contacto, ¿ya? Cuando hay superficies en contacto, vamos a ver lo que hay una fuerza normal. Entonces, nosotros para graficar un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener en cuenta lo que es el peso, la tensión y la normal, ¿ya? Si no hay una cuerda, por lo tanto no hay tensión. Si hay una cuerda, hay tensión. Miren, por ejemplo, esta imagen representativa. El peso, ¿no? Va a estar graficado verticalmente hacia abajo, ¿no? Esta flechita de color rojo debe estar en el centro y verticalmente hacia abajo. Y ahí tenemos la participación de dos fuerzas de tensión, ¿no? Que están sosteniendo a este bloque que tenemos ahí, ¿ya? Cuando hay cuerdas, existe tensión, ¿no? Y respectivamente ahí tenemos el peso. ¿Sí? Hasta ahí, ¿se entiende ese gráfico? Cuando yo represento o hago el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo, ¿se entiende esa Sí, parte? profe. Ya. Entonces, vamos a tener algunas observaciones, o esta observación muy importante, ¿no? Si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas y dos de ellas son concurrentes, la tercera fuerza también debe concurrir en el mismo punto. A ver, vamos a ver a qué se refiere. Tenemos este bloque, ¿no? Y queremos representar el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿qué es lo que todo cuerpo tiene? A ver, díganme ustedes. Peso, profe. Ya. El peso, ¿cómo lo representamos? Del centro, verticalmente, ¿no? Hacia abajo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces nosotros más o menos hacemos estas líneas para que nos ayude, ¿no? Ahí tenemos el peso, ¿no? Que lo represento como fuerza de gravedad. ¿Ya? Esta flechita puede desplazarse hacia abajo y normal, pues, ¿no? Solamente lo he trasladado hacia arriba para darnos cuenta de algo, de esta observación. ¿Qué fuerza también está actuando sobre este cuerpo? Aparte del peso. ¿La Hay tensión? tensión, ¿por qué? Porque a lo largo hay una cuerda, ¿ya? Hay una cuerda ahí, ¿sí? Por lo tanto, por medio de esta cuerda se genera tensión, pero esa tensión va a ser dirigido en esta misma dirección, ¿ya? Miren, observen ustedes, ahí tienen la tensión que está en esa misma dirección. ¿Qué más? ¿Qué fuerza más está actuando sobre este bloque? ¿Qué fuerza más? Hay superficies en contacto, o sea, están como que pegados. Miren, Sí, profe. Sí, profe. hay un contacto entre esta, ¿no? Esta superficie y el bloque. Por lo tanto, cuando hay superficies en contacto, vamos a encontrar una fuerza normal. Y esa fuerza normal es perpendicular, formando 90 grados, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos completo lo que es el diagrama de cuerpo libre para este bloque. Primero el peso, luego la tensión
y luego la normal. Miren, la normal es perpendicular a esta superficie de contacto. ¿Ya? Y mire lo que decía aquí. Si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas, ahí tenemos las tres fuerzas, y dos de ellas son concurrentes, o sea, concurren en el mismo punto, la tercera fuerza también debe concurrir en el mismo punto, o sea, en este punto del seno. ¿Ya? Están concurriendo ahí las tres fuerzas. Miren, la fuerza de gravedad está así, la otra fuerza de tensión está así, y la fuerza normal está así. Al final, cuando yo intersecto las tres fuerzas, la intersección solamente me va a dar un punto, ¿no? Hay que darnos cuenta de eso. ¿Ya? Si existen tres fuerzas, las tres fuerzas tienen que concurrir en un punto, para saber si nuestro diagrama de cuerpo libre está bien hecho. ¿Ya? A ver, ahí tenemos la fuerza de gravedad, la tensión y la fuerza normal. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Miren, ahí tienen a una niña que está, ¿no?, jugando con un carrito, y nosotros debemos hallar el diagrama de cuerpo libre para ese carrito. ¿Ya? Primero, ¿qué es lo que todo cuerpo tiene? Así. Peso. El peso, ¿cómo lo representamos? Del punto medio hacia abajo, verticalmente. Hacia abajo, ¿no? Ya, miren. Ya, yo lo representé así, como más o menos para darnos cuenta, ¿no? Fuerza de gravedad o peso también, ¿ya? Claro, también lo podemos desplazar hacia abajo, no hay ningún problema. Pero lo voy a representar de esta manera. ¿Qué otra cosa más tenemos, jóvenes? ¿Qué otra fuerza más? Tensión. Tensión. ¿Por qué hay tensión? Que está sosteniéndose mediante una cuerda. Ya. Hay una cuerda que está jalando el bloquecito, ¿no? El carrito. Por lo tanto, en esta cuerda se va a generar tensión. Cuando ustedes en algún momento han jugado con un carro tratando de jalar con una, digamos, con una cuerda, entonces cuando ustedes tratan de jalar, como que la cuerda tiende a estirarse. Por lo tanto, hay una tensión, ¿ya? Aquí está la tensión. Y también otra fuerza que no debemos olvidar es la fuerza normal. Esa fuerza normal, como hay una superficie en contacto, la superficie en contacto es el piso en este caso. Esa superficie en contacto nos va a representar una fuerza normal dirigida, ¿no?, hacia arriba, ¿ya? De manera perpendicular, ¿ya? En este caso, ya es una fuerza dirigida hacia arriba. Miren acá, en el ejercicio anterior, la fuerza normal era dirigida, pero de manera, ¿no?, inclinada. ¿Por qué? Porque la superficie en contacto es inclinada, ¿sí? En el otro caso, la normal es de manera vertical. ¿Por qué? Porque la superficie en contacto también, pues, ¿no?, tiene que ser perpendicular a la superficie en contacto. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende esa parte del diagrama de cuerpo para este bloque? Ya. A ver, ¿dónde? FG, la fuerza de gravedad, N es la fuerza normal y T la tensión. Miren, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Solamente estamos trabajando con tres tipos de fuerza y son las más importantes. ¿Ya? Hay que dominar bien esa parte. Practiquen, por favor. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Cuando tenemos una polea, ¿ya? Ahí tenemos dos bloques, ¿no? Se están sosteniendo mediante esta cuerda, ¿no?, y esta cuerda. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí, jóvenes? ¿Qué fuerza primeramente pertenece aquí, para este bloque? ¿Qué fuerza? ¿La normal? Normal existe cuando hay superficies en contacto. ¿Qué otra fuerza existe? A ver. La tensión. Tensión. ¿Por qué? Porque no sé cómo llamarlo, pero está sosteniendo los dos bloquecitos. Ya, una soga, ¿no? Está que lo sostiene. Pero aparte de ello, aparte de la tensión,
hay una fuerza que tiene todo cuerpo, El peso. el peso, ¿no? Ahí tienen lo que es el peso, lo representamos como Fg, la fuerza de gravedad. Y también, como dijo su compañero, va a haber una tensión que trata, ¿no? De sostener al bloque, ¿no? Y para este otro bloque, también, ¿no? Vamos a tener su respectiva fuerza de gravedad y también la tensión. ¿Mm? Una consulta. ¿Hay una fuerza normal ahí para estos bloques? ¿Hay fuerza normal o no? No, profesor, No. ¿Por qué? porque no está sostenido en una... No hay choque de superficies. Ya, excelente. ¿Se dan cuenta? Aquí solamente va a haber tensión y fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque no está sobre una superficie. Miren aquí en el ejemplo anterior. Para este bloque sí existe una superficie y es el piso. Por lo tanto va a haber una fuerza normal. ¿Sí? A ver, continuamos. Ya listo. A ver. Aquí tenemos, ¿no? Un par de ejercicios para su casa. Que bien sea de paso vamos a practicar nosotros. ¿Ya? Vamos a tratar de resolverlo. Pero antes de eso quiero ver lo siguiente. A ver. Ya. Esto fue la tarea de la semana pasada. ¿Ya? Vamos a resolverlo juntos. A ver, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre para esa esfera? ¿Ya? Algunos lo han hecho muy bien, otros no. Tal vez hay algunas dudas. ¿Ya? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para esa esfera. ¿Se observa la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Miren, lo que tengo que hacer primeramente, ¿no? Es graficar solito a esta circunferencia. ¿De qué manera? Miren, vamos a ver. Para hacer el diagrama de cuerpo libre hay que hacer esto. Vamos a ponerlo aparte. Ya está. Ahora, vamos a graficar las fuerzas que existen sobre esta circunferencia. Primeramente, ¿qué fuerza siempre existe para todo cuerpo? El peso. El peso. ¿Cómo lo representamos? Del centro hacia abajo. ¿Ya? Ahí tenemos el peso. Como una letra B2. ¿Qué más tenemos? A ver, jóvenes. Tiene ¿Tenemos fuerza. tensión va a haber o no? Sí, No, profe. profe. No hay. No hay, profe. No hay tensión. ¿Por qué? Porque no hay ni una cuerda, ¿sí o no? No hay ni una cuerda. Pero lo que sí va a haber, ¿qué cosa es? ¿Fuerza normal o no? ¿Sí? Va a haber fuerza normal porque hay una superficie que está en contacto con el bloque. Cuando hay una superficie en contacto, va a haber una fuerza normal, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay dos superficies de contacto. A este le vamos a llamar, ¿no? Una superficie de contacto 1. Para esa superficie de contacto va a haber una fuerza normal. Y vamos a ponerle normal 1. ¿Ya? Fuerza de normal 1. ¿Por qué hay dos? ¿Ya? Normal 1. ¿Ya? Ahora, ¿hay otra superficie de contacto? Sí, profe. Ya. El que está inclinado, ¿no? ¿Cómo vamos a graficar la fuerza normal? De manera perpendicular a la superficie de contacto. Miren, esta es la superficie, más o menos por acá, y vamos a dibujar algo perpendicular a ella. Ya está. Grado. ¿Ya? A esta fuerza le vamos a llamar nosotros normal 2. Ahí tenemos la normal 2. ¿Ya? Por lo tanto, solamente existen tres fuerzas que actúan para este bloque. Normal 1, normal 2 y el peso. ¿Ya? A ver, el otro ejercicio. Miren, se les había dejado este ejercicio también.
Vamos a ver, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? A ver. ¿No? A ver, jóvenes. Ahí tenemos el ejercicio. Quiten esas líneas, por favor. Ya, quítenlo. Ya está. Lo que tenemos que hacer aquí. Ya. ¿Quién está? Esas líneas, por favor. Quítenlo, jóvenes. ¿Quién es el que está haciendo eso? Ya, lo voy a ubicar, ¿ya? Muy bien. Nos decía lo siguiente, hallar el diagrama de cuerpo libre para este bloque. Primeramente, ¿qué es lo que todo bloque tiene, jovencito? ¿Mm? Peso. El peso, ya. Lo que nosotros vamos a hacer es graficar aparte este bloque. ¿Ya? Entonces, este bloque, lo primero que va a tener es el peso. ¿Cómo graficamos el peso? Del centro hacia abajo. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué fuerza más vamos a ver que actúa sobre ella? La Tensión. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una cuerda que se está sosteniendo, ¿no? Esa tensión va a ser en esta misma dirección, ¿ya? De esa manera, miren. Ahí tenemos la tensión, ¿no? Vamos a ponerle nombres. Tensión vamos a ponerle. Aquí también este es el peso, ¿no? O también le llamamos fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza más encontramos para este bloque? La fuerza normal. La fuerza normal. ¿Por qué? Porque hay una superficie en contacto. Por lo que esto es suficiente para... Hay una superficie en contacto que es de manera inclinada. Pero ¿cómo graficamos la fuerza normal? De manera perpendicular, ¿no? A la superficie en contacto. De manera perpendicular sería así. Esa sería la normal. La normal. ¿Sí? Fíjense cómo son el sentido de las flechas. Miren, esto es hacia abajo. La tensión siempre como que está sosteniendo. Y la normal en dirección al bloque. ¿Ya? La normal en dirección al bloque. Ahora, veamos a ver estos ejercicios que se les ha preparado. A ver, vamos a hallar juntos todos el diagrama de cuerpo libre para esta esfera. Díganme ustedes, ¿cuántas fuerzas van a existir sobre esta esfera? A ver. 2, profesor. 2. 3, profe. 3. 3. ¿Quién me dice más? O tal vez solo hay 2. Hay 3, profesor. Ya. Todas las 3 que mencioné anteriormente. Ya. Primeramente, ¿cuál es la primera fuerza que aparece sobre ella? El peso, profesor. El peso. Ya. Eso es ya de cajón, ¿no? Siempre el peso. Ya. Orientado verticalmente hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? La tensión, profesor. Ya, la tensión. ¿Cómo va orientado la tensión? La parte que está colgando, la parte de arriba. Sobre esta línea, ¿no? Ya, ahí vamos a tener la tensión. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza más? La fuerza normal. Fuerza normal. ¿Por qué? Porque hay un contacto, ¿no? ¿No? Se ve ahí el contacto que existe entre la esfera y esta pared, ¿no? Ahí se va a originar una fuerza normal. ¿Ya? A ver, para este bloque que tenemos aquí, y para este bloque de masa M mayúscula, y para este bloque de masa M minúscula. A ver, primeramente, vamos a iniciar. Para este bloque que tenemos aquí, de masa M mayúscula, el de cuadrado, el de forma cuadrada, ¿qué fuerzas van a actuar sobre ella? La tensión. La tensión, profesor. Muy bien, la tensión. ¿Qué más? El peso. El peso. El peso.
¿Va a haber fuerza normal? No, porque no hay una superficie. Ya está. Excelente. Ujú. ¿Y para él? Igual, profesor, solo hay dos letras. Solo hay tensión. ¿Y qué más? Y peso. Profe, una consulta. En un ejercicio puede haber dos tensiones. Sí, claro. ¿Y en dónde iría el peso, supuestamente? Si va verticalmente hacia abajo y ahí usted va a poner la tensión, ¿dónde iría el peso? Por ejemplo, mira, en esta parte, vamos a verlo, la gráfica. Ahí tenemos el peso y la tensión, como ustedes me dijeron. ¿Ya? Para este bloque también va a haber un peso, que es su masa de este bloquecito, y la tensión respectivamente, ¿no? Ah, entonces no es solo para el circulito, va a ser para todo. Claro, va a ser para Ah, todo. yo pensé que usted solo ahí lo iba a poner para el circulito, que era que estaba No, teniendo el AM en forma de cuadrado. ¿ya ves? Hay que analizar nosotros para cada uno de ellos. Para este, tiene su fuerza de gravedad, que es el peso, y la tensión, porque hay una cuerda. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es aislar, ¿no? Llevar aparte este bloque y nosotros graficar, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, este es solo este bloque, él nomás tiene fuerza de gravedad y la tensión, porque está sobre una cuerda. ¿Mm? Aquí también, cuando nosotros analizamos para este bloque, solamente analizamos este bloque, él tiene su fuerza de gravedad, tiene tensión y tiene la fuerza normal, ¿no? Nosotros lo que hacemos es aislar, llevarlo aparte, él solito nada más, y analizar qué fuerzas actúan sobre él. ¿Ya? ¿Quedó claro esa parte? Sí, Sí, profe. profesor. Profe. Tu compañero me decía si pueden haber dos fuerzas de tensión. Claro, puede haber dos fuerzas de tensión. Miren aquí, en lo que estuvimos haciendo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son dos fuerzas de tensión que están sosteniendo este bloquecito, ¿no? Con su respectivo peso. Así nosotros estamos graficando el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? A ver, quiten eso, por favor. Ya. Entonces, de esa manera, miren, nosotros tenemos que tener en cuenta cada uno de estos pasos. Fuerza de gravedad, tensión y la fuerza normal. ¿Ya? Ahí también tenemos, miren, tensión, fuerza de gravedad, fuerza normal. Va a haber ejercicios que solamente tienen dos, o sea, dos fuerzas, la fuerza de gravedad y tensión, nada más, ¿no? Pero acá hay una cosa o un dato bien importante. Cuando tenemos una polea, jóvenes, la función que hace una polea es de transmitir fuerza, ¿sí? Esta tensión va a ser la misma aquí, o sea, el valor de esa fuerza va a ser lo mismo. Lo que hace la polea es transmitir fuerza, ¿ya? Si por acá hay tensión, allá lo transmite igual tensión, ¿sí? Lo que está aquí es lo mismo que está aquí. Eso es lo que hace el funcionamiento de una polea, ¿ya? Eso ya luego lo vamos a ver, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes aprendan ahorita graficar lo que es un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? ¿Cuántas fuerzas hemos tocado hasta hoy? Peso, ¿qué más? Tensión Tensión. y fuerza normal. Ya, claro. Lo importante es tener en cuenta esas tres fuerzas, saber ubicarlos, cómo son, cómo va el sentido. Miren, la tensión va orientada hacia arriba, ¿no? Porque está tratando de sostener. ¿Mm? Aquí la tensión está de manera inclinada, porque está que lo estira para ese lado. ¿Ya? En este caso la tensión va de este lado. ¿Mm? ¿Usted? Profesor, pregunta. ¿Cuál? Sí, dígame, por favor. Profesor, ¿cuál es la tarea para nosotros? Ya. A ver, quiten esas líneas, chicos. Quiten, por favor. Ya. Miren, la tarea que va a hacer para ustedes ahorita, ¿ya? Por favor, estos ejercicios, estas imágenes,
por favor lo van a copiar a su cuaderno y graficarlos de esa manera, como está en estas hojas. ¿Ya? Graficar y dibujar el diagrama de cuerpo libre. Así se les va a quedar. ¿Ya? La anterior tarea no lo hicieron muy bien. Así que ahora van a desarrollar cada uno en su cuaderno estos gráficos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? 6 gráficos. Este también, ¿no? A ver, vamos a ver, chicos. A ver la última, ¿ya? Miren, a ver, el diagrama de cuerpo libre para este bloque. ¿Qué es lo que todo bloque tiene siempre? Peso, Peso, ¿Ya? ¿Qué más va a tener? tensión, tensión Tensión. Y fuerza normal. Y la fuerza normal, que es perpendicular. ¿Ya ves? Ya poco a poco se les está quedando todo. Eso es lo importante. Tienen que tener en cuenta estas tres fuerzas. ¿No? Ya. Muy bien. Como ustedes ya más o menos ya van dominando esta parte, ¿ya? Jóvenes, todo ello lo van a copiar en su cuaderno. ¿Ya? No, tienen que graficar, por favor, cómo está así, ¿ya? Graficarlo y dirigir, pues, ¿no? Las fuerzas que están actuando sobre ello, ¿ya? Esa es su tarea, graficar cada uno de estos ejercicios, ¿no? Cómo está así, cómo está ahí, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profesor, es entendible, pero usted no va a mandar las hojas para poder resolverlo, ¿no? O copiarlo en sí. A esto sí les voy a mandar, para que ustedes lo puedan copiar en su cuaderno, ¿ya? Ya. Solamente los gráficos, por favor. Solo los gráficos, ¿ya? Yo les voy a mandar el documento para que ustedes lo puedan plasmar en sus cuadernos. Los gráficos, ¿sí? Ya, profesor. Son como, ok, profesor, gracias. ¿ves? ¿Ya? Y vamos a practicar ya, jóvenes. De esa manera, estamos culminando Ya, esta parte. profesor. Ya, chicos. Muy bien. En un momento les vuelvo a